11 juegos que son mejores en Super Nintendo que en Sega Genesis. Respondiendo al video anterior, que teníamos 11 entregas que son mejores en la Mega Drive, en donde los nintenderos me quisieron incinerar con antorchas, sin saber que ambos videos los edité seguido. Ahora es el turno de la Super Nintendo, más justicia en este canal. Permítete dejarme en comentarios qué juego prefieres en Super Nintendo que en Sega. Los leeré muy atentamente. Les cuento que se encontrarán con alguna que otra sorpresa y joya oculta en este video. De todos los juegos de esta lista, este es el que se podría decir más reñido está. De hecho, hay factores mejores en Sega, por ejemplo su música. En el video anterior daba al primer Mortal Kombat como claro vencedor en Sega, pero aquí la Super Nintendo pudo levantarse de ese tropiezo, incluyendo la sangre y dando su mayor empeño y energía en sus gráficos y paleta de colores. Los escenarios son mucho más detallados y animados que en Sega. Ejemplos a montones, como el público detrás, el monje volador de esa ventana, los árboles con mejor animación y sonido que carece en Sega, las cadenas en este escenario, y en este aspecto, las voces, efectos de sonido y ambientes es muy superior en Super Nintendo, donde Sega tiene menor cantidad de ellos. También gana en presentaciones de personajes, lo cual Super Nintendo en este juego es más afín al arcade. Vamos a un caso parecido al video anterior, donde comparábamos al juego F1 World Championship, que era muy superior en Sega, en todos los aspectos que en Super Nintendo. Aquí pasa al revés, en Sega es un juego más del montón, un outrun pero varios peldaños por debajo. En cambio en Super Nintendo, la originalidad se lleva los laureles, ya que no recuerdo videojuego en donde veamos por el espejo al piloto y sus gestos al conducir, sumado a la maniobrabilidad del volante y ese efecto simulación que tiene. Los choques están mucho más trabajados, mostrando poco a poco la destrucción del auto desde el mismo capot. La rotura de vidrios y momentos tensos van muy bien reflejados en nuestro conductor. Gran manejo de distancias, sprites más grandes, mejores detalles en escenarios y desplazamientos. Vamos al caso de Animaniacs. Este juego en particular no es tan bueno en ninguna de las dos consolas y además de eso, lo único que tienen en común es su sistema de password. En gráficos es muy superior en Super Nintendo. En animaciones, tamaño de sprites, entornos, la victoria también es clara. Además, es más fluido y con más originalidad. De hecho, muy pocos juegos hay así, de combinar plataformas en un entorno con profundidad y un poco de puzzle. Por un lado, un juego algo repetitivo, de gráficos muy buenos, y por el otro, un plataformas de gráficos y nivel general inferiores a plataformas de Sega. Empiezo aclarando que Zero Kamikaze Squirrel es un espectacular juego en Sega, pero en Super Nintendo sale como claro ganador, ya que en el apartado gráfico tiene muchos más detalles como transparencias, efectos de calor, etc. También muy superior en el coloreado, más vibrantes. Lo mismo ocurre con los fondos de los escenarios. La animación es levemente más suave y fluida en Super Nintendo. También las piezas musicales son más pegadizas, melódicas y en un nivel muy superior al de Sega. La calidad de efectos también es mejor en la SNES. En jugabilidad se parecen bastante, pero en Sega es levemente más lento y al tener mayor área de pantalla lo hace más fácil. Esto a su vez le quita algo de emoción. En fin, entregas dignas de jugar, aunque en mi humilde opinión, más en la Super Nintendo. A primera vista, podemos ver una diferencia gráfica abismal, no solo en la paleta de colores, sino el desplazamiento, manejo de distancias y ni hablar de los sombreados, hasta parece bastante fotorrealista en Super Nintendo, a la época increíble de las arcades. Las animaciones en la SNES tienen más cuadros por segundo, en Super Nintendo te sentirás más cerca a la sala de juegos. Aún así, en cuestión de gustos, a mucha gente le gusta más los gráficos de Sega, algo totalmente respetable también. En banda sonora, me inclino más por Sega. Jugablemente son algo similares. Si te gustan los shooters sobre rieles, ambas entregas te encantarán, sintiéndose más rápidos en Sega, pero lo que era jugar este juego en una recreativa era la gloria.
Este canal te devolverá la nostalgia, por eso considera suscribirte, en donde encontrarás muchos videos retro, juegos retro y mucho más retro. Continuamos con otro juego que es muy bueno en ambas consolas, pero muy superior en Super Nintendo. Siendo franco y sin dejarme engañar, el recuento de colores en Sega es muy inferior, y si bien está muy bien disfrazado, lo terminás notando, incluso en los sprites. La verdadera paliza viene en las animaciones. En Super Nintendo las hay a montones. Por ejemplo, distintas animaciones cuando recibes un golpe, animaciones victoriosas al finalizar cada etapa, y hasta incluso animaciones en el fondo del escenario. Este aspecto carece mucho en Sega, sin animaciones de daño ni humorísticas, animaciones de fondo simplificadas o ausentes por completo. También incluyo que el desplazamiento es más suave en Super Nintendo. Las melodías en Super Nintendo son más memorables y de mayor calidad, y tienen más efectos de sonido que Sega, como los efectos en las armas o sonidos al golpearse la cabeza. En Sega, estos efectos, además de carecer, son muchísimo más genéricos. En jugabilidad, Sega cae por mucho, con la ausencia de ciertos botones, como los dedicados a golpear cajas o intercambiar elementos, que en Super Nintendo sí tenían. Este juego lo dudé mucho en poner en esta lista, ya que son entregas distintas, pero conforman la misma serie, y tienen un solo título por cada consola, como pasaba en el video anterior con Aladdin. Con Sega nos encariñaremos más a su versión arcade, mientras que en Super Nintendo nos encontraremos con un juego mucho más largo, con mejores gráficos, sonido y efectos ambientales. Momentos épicos y sobresalientes son, por ejemplo, cuando nos acercamos y nos adentramos en el barco. Esos efectos de olas y distancias, era impresionante verlo en su época. Momentos de modo 7 que le daban ese toque especial al clásico plataformas. En síntesis, ambas entregas son magníficas y recomendables para jugar, pero pongo peldaños más altos a la versión propia de Super Nintendo. Intentemos ver este juego como si estuviésemos en esa época. Si bien el gran modo 7 es un deleite en este juego, es gracias a él que hace mucha diferencia aquí. También observaremos hermosos detalles en sus gráficos. Si no, miren el agua y los relieves de nuestros vehículos. Si bien no llega al nivel de otras entregas como Mario Kart o F-Zero, es un gran juego. Incluso también la versión de Sega, que si bien no tiene el tan flamante efecto, se las arreglaron muy bien. Las Tortugas Ninja, siendo emblema de los 90, cumplieron en grande con estas dos entregas tanto en Sega como en Super Nintendo, que a primera vista son parecidos, pero a la vez son ultra diferentes. Si bien Sega destaca en la inteligencia artificial de los enemigos, la versión de Super Nintendo, además de más fiel al arcade, trae consigo más niveles que este último, y momentos magníficos, como cuando arrojamos soldados Clan Foot hacia Destructor, o los momentos rememorantes a F-Zero futurista que era fascinante. También Super Nintendo duplica en jefes finales, 10 contra 5 en Sega, aunque en Sega hay algunos que no aparecen en Super Nintendo. En efectos y voces, gana Super Nintendo y por mucho, que es un aspecto muy flojo en Sega. Quizás el juego que más se predecía en esta lista. Desde las máquinas arcade, creo que todos en nuestra niñez soñábamos con jugar este juego en nuestros hogares. Y fue la Super Nintendo quien cumplió este sueño, con una pequeñísima excepción de su infumable y hasta a veces incoherente censura. Tenía todo en su fidelidad, los niveles, los carismáticos vaqueros, jefes finales con sus voces digitalizadas inolvidables, su música y efectos sin igual, como los impactos a los enemigos. Y en cuanto a la versión de Sega, la verdad, no es un mal juego, pero debo ser sincero, su jugabilidad no es muy buena. No es dinámica, tiene mucho menos niveles, menos jefes, incluso menos personajes para nosotros jugables. Solo 2, efectos sonoros muy pobres, una música aceptable, pero en términos generales queda muy por debajo de la versión de Super Nintendo, y que a su vez no llega ni por asomo a ese efecto provocado en las arcades. Y el juego en donde más supera la Super Nintendo a Sega Genesis, y por mucho, es este. He de decirles que de todos los Prince of Persia 2D que hay, el de Super Nintendo es el mejor.
Mientras el de Sega es una buena versión, más acorde al clásico, este de SNES tiene mucho más niveles que ningún otro tiene, como este volcánico y graficazos increíbles, jefes finales inexistentes en otras versiones. Una música que les pido se detengan a escuchar, casi que es de una calidad CD. Me impresionó tanto en su época, superior por mucho en gráficos, una jugabilidad que se siente más realista, más afín a un humano con habilidades parkour. Las batallas a espada acá estaban mucho mejor optimizadas, hasta trampas extras tenía, como geyser de fuego, plataformas móviles y una batalla final impresionante. Jueguen urgente este juego si aún no lo han jugado. Dale like, suscríbete y apoyá este contenido retro para que esta increíble comunidad siga creciendo. Hasta el próximo video.